Hola, hola, corazón, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este nuevo episodio del podcast Diario de Alquimista y Sanadora. Aquí África al habla. Hoy vamos con el episodio número 23 y continuamos con el despertar espiritual. En el episodio pasado hice como un inciso a lo que había empezado en el anterior, ¿verdad? Porque quería hablar del tema de los patrones que se repiten y, bueno, poner algunos ejemplos para ayudar a personas que me habían consultado y también porque eso es parte de mi historia y también parte de mi despertar espiritual. Pero en este episodio sí que quiero retomar donde lo dejé en el anterior, en el 21, porque, bueno, así seguimos un poquito una secuencia cronológica de mis años y experiencias vitales y cómo han ido marcando este despertar espiritual. Nos habíamos quedado en la etapa de los 16 años mía, donde tuve ese primer intento de suicidio y, bueno, pues ahí te conté que me ayudó una profesora, que me hizo llegar un libro, bueno, todo esto que si quieres está en ese episodio. Y, bueno, pues ahí me detuve. Quiero hablarte hoy de una etapa que fue, bueno, muy especial y ahora cuando lo miro hacia atrás, ¿no? Digo, madre mía, yo ahí ya buscaba, ya estaba conectadísima a la búsqueda de la unidad, de la unión con lo divino. Pero claro, bueno, pues todavía estaba en etapas profundamente dormida, ¿no? Aunque mira, hoy, repasándome los estados de conciencia, que sabes que en la masterclass, en los 7 estados de conciencia, que es gratuita y tienes acceso desde ya, si tú te entras ahí al enlace que te pongo siempre al lado de estos podcasts, puedes acceder de manera gratuita inmediatamente. Bueno, pues en esa masterclass te explico estos estados de conciencia, que son los 7 estados, que es el camino del despertar espiritual que venimos a hacer a la vida. Yo me doy cuenta que desde esos 8 años que digo que ya empiezo a tener un primer sufrimiento y una primera necesidad de buscar a Dios, ¿no? De hablar con Jesús. Bueno, todo esto que te conté en el episodio 1, desde ahí, pero especialmente a los 16 años, que es justo en esta etapa que empiezo a contarte ahora, yo hago unos primeros piquitos del despertar, porque si tú te vas a los estados de conciencia, pasar del estado del sueño al estado del despertar, lo que requiere es que tú empieces a cuestionar lo que tú piensas y lo que tú haces. Que tú seas capaz de notar la luz en otros, de sentirte atraído por esos otros que viven su verdad, su autenticidad y que tú quieras eso para ti, pero no sabes cómo conseguirlo. No, todavía estás muy sometido en este estado del despertar a lo que llamamos los impulsos del cuerpo, ¿verdad? Que eso significa pues a toda la programación, todo el condicionamiento limitante que traes, que has interiorizado a lo largo de tu vida, de la infancia, con la familia, etcétera, pero que son todos esos condicionamientos que tienes pactados de antes, como hemos comentado muchas veces, y bueno, pues todo esto todavía te domina mucho, no estás tan despierto que tienes la consciencia de separarte del ego, ¿verdad? Todavía el ego te somete. Bien, pues yo desde esos, o sea, aunque ya hago un primer despertar ahí, porque sí que ya, y a través de esta lectura me acuerdo muy bien, ¿no? Cómo lo entendí perfectamente todo lo que explicaba Louise Hay en su libro Usted puede sanar su vida. Para mí fue un libro que marcó un hito y que marcó un despertar. Me dio respuestas a lo que yo, a esas preguntas que yo me hacía, a esos cuestionamientos. Y bueno, yo admiraba profundamente a esta mujer, wow, era un referente. Y podía ver en otros adultos también que estuvieran como más en una vida coherente, auténtica, que fueran amorosos, compasivos, gente buena, ¿verdad? Pues podía ver también esa luz, pero yo me sentía muy lejos porque mis programitas me dominaban. Entonces, toda esa etapa, yo creo más o menos de los 16 a los 30 años, para mí han sido etapas en las que he estado entre el estado del sueño y el estado del despertar. Ahí te lo dejo por si tienes curiosidad de saber en qué etapa estás tú o has estado en las distintas fases de tu vida. Con este test lo vas a poder averiguar fácilmente. Entonces hoy te quiero hablar, bueno, pues qué fue sucediendo a nivel vital en esa etapa mía, de los 16 a los 20 y luego 20 a 22, porque ahí sí que fueron 2 años donde yo hice un acercamiento a la vida espiritual y te la quiero contar. Pero primero, de 16 a 20
Bueno, mi adicción a la comida, mi trastorno alimenticio de bulimia, pues sigue y va increciendo. Entro en un programa, en un tratamiento psicológico no a distancia, quiero decir, había centros de día, pero yo centros de día no iba. El mío era ambulatorio, o sea, consulta psicológica, consulta psiquiátrica, y iba una vez a la semana, hacía terapia y bueno, en un proceso de, yo creo que fue de un año o así, ya me dan el alta y me marcho. Fue cuando me marché a vivir de casa de mis padres, me fui y ya marché a Madrid desde Tarragona. Pero en ese proceso intermedio, 16 a 20, porque la terapia la empiezo con 19, a los 19 o 20, no, a los 20 y a los 21 es cuando me dan el alta. Vale, pues antes de eso tuve una primera relación seria, un novio con el que estuve 2 años, del que me enamoré profundamente, que bueno, fue una relación muy bonita, pero se termina. Luego, bueno, se termina porque yo no quiero vivir más experiencias en la vida, quiero tener como más recorrido, y lo que me planteaba este chico, que era como más convencional, más tradicional, y él ya trabajaba, él no quería estudiar más, había hecho un FP, se había puesto a trabajar y ya quería que yo también, bueno, pues en cuanto acabara la carrera nos casáramos, tuviéramos hijos y demás. Yo no quería lo mismo y entonces yo le dejé. Ahí vivo una aventura loca con un hombre casado, entró como en una fase de polaridad mía, ¿no? De venir de ser la niña buena que hace siempre lo que conviene, que todo es como muy comedido y perfecto y aceptable y bueno, como así que todo cuidando las buenas maneras y todo correcto. Y entonces como que entro en una fase donde necesito probar límites, probar transgredir, ¿no? Como salirme un poco de las normas. Y una manera de hacerlo pues fue esta. Lo que pasa que sufrí muchísimo porque lo que empezó siendo algo que para mí era una aventura, yo me desresponsabilizaba completamente de las consecuencias de aquello, no me sentía mal pensando en nada porque era, bueno, el que tiene que tomar la decisión y el que está engañando es él. Hoy lo veo de otra manera, hoy analizaría la situación de otra manera distinta porque engaña el que engaña, pero el otro por omisión también participa del engaño, ¿no? El que accede a este tipo de historias. Entonces, bueno, en fin, en aquel momento me parecía que era una aventura, que yo era guay por hacer eso y estaba probando la vida y probando las polaridades de la oscuridad. Pero al final sufrí muchísimo porque yo me acabé enamorando hasta las trancas. La promesa, o sea, a partir de que me enamoré, empecé a pedir, bueno, pues que la otra persona se posicionara, que tomara decisiones. Y claro, el otro pues estaba encantado de estar conmigo porque me sacaba 15 años, para él yo era un bombón, un dulce, y él no quería comprometerse conmigo ni quería dejar a su mujer, pero me iba como medio manipulando en el camino y yo me dejaba pues porque estaba en ese programa, ¿no? También. Entonces, bueno, aquello también se acaba terminando y de hecho se termina porque yo ya empiezo una terapia para la bulimia, pero en la terapia para la bulimia, como lo que hablas son todos los temas que te trastocan la vida, pues hablas de los temas personales y claro, este tema lo saqué y mi psicóloga me ayudó a encontrar la fuerza interior para dejar a este chico ya y pararle los pies y ponerle en su sitio y yo alejarme completamente, ¿no? Porque él me manipulaba al punto que, bueno, me tenía ahí, ya me estaba haciendo daño, ya era una relación muy tóxica, no, no solo porque fuera un hombre casado, sino por cómo estaba establecida la relación. Ahí, cuando se acaba todo eso, yo me conecto con el vacío, con la necesidad de encontrar respuestas de por qué la vida es así, como otra vez ese elenco de preguntas que ya a los 16 años, a los 14 años, a los 8 años, ¿no? Me había hecho, vuelven una y otra vez. Y en esta ocasión, las respuestas o las ayudas divinas vienen de la mano de una compañera de clase, estaba en segundo de carrera y hago muy buenas migas con una chica que era también mayor que yo, 12 o 13 años mayor que yo, que ella también trabajaba y estudiaba, igual que yo, por lo tanto, pues bueno, vivíamos el tema de los estudios de la carrera como de una forma un poco distinta al resto de la clase. Cuando solo eres estudiante y vives con tus padres sin tener mucha responsabilidad más que estudiar, pues lo vives distinto a cuando te han tocado otro tipo de experiencias y tienes que estar trabajando y estudiando y como bueno, tienes una sensación diferente, ¿no?
de cómo lo vives. Entonces con esta chica yo tenía buena relación y resulta que ella formaba parte de una, no sé cómo llamarlo, una sección o una congregación dentro de la Iglesia Católica, pues una especie de rama de la Iglesia que se había salido de la Iglesia oficial porque era, bueno, pues tenían una manera de hacer las misas y unos principios y unos conceptos que para la Iglesia no estaban conforme con ellos, ¿no? Entonces es como que un sector de la Iglesia que se había escindido. No había llegado a crear otra iglesia, pero bueno, se denominaban, ya no me acuerdo ni cómo. El asunto es que hacían las misas en latín y a mí, a través de ella, que lo conocí, me llegó como me llegó con mucha calidez al corazón. O sea, yo creo que yo estaba necesitando sentir esa unión con la divinidad, sentir ese volver a casa, esa sensación de encontrarle el sentido a la vida porque te conectas a algo más grande que tú y al amor, ¿no? que impregna eso. Y bueno, porque estaba en mi alma, que yo vengo a vivir esa unión y esa conexión, y estaba en la búsqueda. Entonces esto es lo que apareció y a mí durante una temporada pues me llenó el corazón. De hecho, fijaros que empecé a ir a las misas con ella y su madre. Esas misas eran en Barcelona, nosotros vivíamos en Tarragona, teníamos que coger un tren, hacer una hora de trayecto para ir a una iglesia donde se hacían esas misas. Y yo al principio lo hacía un poco a escondidas de mis padres, porque como os conté en el primer episodio del despertar espiritual, pues nada que ver, ninguno era ni religioso ni católico, ni tampoco espiritual en un sentido de prácticas, ¿no? Relacionadas a esto, oraciones, misas, etcétera, a protocolos o procedimientos, vamos, cero patatero. Entonces yo sentía como un poco de temor de comentarlo en casa. Pero hubo un momento que ya me envalentoné y ya lo comenté, alentada por mi psicóloga, de que yo tenía que aprender a diferenciarme y aprender a expresar quién soy y a poner límites a los otros si les parecía mal o si me hacían comentarios irónicos o molestos, que yo tenía un poco de miedo a eso, ¿no? Mis padres, bueno, como lo comenté de este contexto como deberes de terapia, ellos pues se mantuvieron bastante respetuosos, aunque no lo entendían para nada, que yo, no sé, tuviera esas inquietudes o necesidades internas, pero bueno, me dejaron ir haciendo. Entonces los fines de semana cuando yo me iba, ellos nada, aceptaban. De hecho, llegué a tomar la comunión porque yo no la había tomado. Como mi madre es atea y se separó de mi padre justo cuando estábamos en la edad de hacer la comunión, no la llegamos a hacer. Fuimos a catequesis, pero se divorciaron antes de llegar al momento de hacer la comunión y no la hicimos. Entonces yo con los 20 años que tenía no había hecho la comunión. Por lo tanto, en este momento y en esa iglesia se me ofrece la oportunidad y decido hacerla. Y ahí sí que invito a mis padres. Y bueno, hicimos una ceremonia así como pequeñita, muy familiar, con esta amiga, con su madre, con mis padres y una tía mía que vivía en Barcelona y ya está. Y la verdad que bueno, ahí me alegré mucho que mis padres y mi tío vino, o sea, mi tío, mi padre y mi madre, los tres aceptaron venir y por cariño a mí, por amor, pues aceptaron venir a la ceremonia, a la iglesia, a todo. ¿Qué pasó? ¿Por qué yo me fui de aquella iglesia? Porque cuando vas profundizando, ¿no? Yo fui profundizando pues a base de semanas y semanas de ir allí y vas observando la coherencia o incoherencia de lo que se dice, lo que se piensa y lo que se hace. Y también fui observando la cantidad de juicios y de dogmas que traían y que imponían, y yo empecé a sentir que yo no podía ser yo en esa iglesia. Es decir, que yo solo podía mostrar allí esa parte mía que sí era, ¿cómo lo expresaría? Pues muy conectada al mundo espiritual, muy devota, muy de disfrutar lo que tiene que ver con la ceremonia, con las oraciones, con la entrega, ¿no? Con la fe. Realmente yo sentía fe y me encantaba. Además, en esa iglesia que se dedicaba un tiempo importante a reflexionar sobre las Sagradas Escrituras y a reflexionar sobre la vida basándose en las Sagradas Escrituras. Si os dais cuenta, eso es lo que yo hago ahora, pero en vez de utilizar Sagradas Escrituras de la religión X, Y o Z, simplemente utilizo la información, ¿no? que ha trascendido épocas y trascendido religiones y dogmas, que son los principios universales y bueno, toda la
¿cómo lo diría? Sí, los principios universales, hablo de los principios herméticos especialmente, pero luego de toda la información que a través de unos libros u otros, de unas filosofías u otras, llega, que es información que es sagrada, que contiene verdades que han trascendido los tiempos, que contienen sabiduría milenaria, como por ejemplo lo que he aprendido a través del I Ching, a través del taoísmo, a través del budismo, a través también de las enseñanzas, ¿no? del cristianismo, las que no están cargadas de dogma, lo que hay por debajo, ¿verdad? Bueno, todo eso a mí me llena el corazón, porque ahora lo sé por mi carta numerológica, vengo precisamente a vivir ese camino, a vivir un camino de búsqueda de la sabiduría divina, de integración de esa sabiduría, de recordar esa sabiduría, porque está dentro de todos nosotros, y a experimentarlo a través de mi vida, en mis experiencias, en la vida real y material, ¿no? En la carne, como se suele decir. Entonces, bueno, todo aquello me llenaba porque realmente yo vengo a hacer ese camino. Pero no era lo suficientemente abierto, flexible y libre ese modo de compartir la divinidad y de entender la divinidad como para que yo me quedara allí. Así que me marché. Justamente en la etapa que me marché, había conocido, ya no me acuerdo muy bien ni cómo ni por qué, pero había conocido a un padre, un sacerdote de la iglesia normal, no de una escisión que se había separado, sino de la iglesia normal católica, pues un padre que se llamaba el padre Enrique, de los carmelitas, que tenía un grupo de jóvenes con los que se reunía y hacía actividades y les proponía también pues, cosas, ¿no? Voluntariados, para que participaran y colaborasen y tal. Y entonces empecé a sumarme allí a las reuniones con ellos y además, como yo estaba muy ávida de todo lo ceremonial, pues me ofrecí para ser monaguillo del padre Enrique y como acababa de tomar la comunión y todo, pues él me aceptó y así también me daba como sus charlas, sus enseñanzas, fue muy bonita esa etapa. Y este hombre tenía una mentalidad súper abierta, a diferencia de los otros, tenía una mentalidad muy abierta y claro, no había como unos dogmas ni una rigidez tan exagerada. De todos modos, una vez más, aquí duré un tiempo, pues no sé si estuve un año en un sitio y un año en el otro sitio, más o menos, y también llegó un momento en el que algo dentro de mí me decía que no era mi sitio, que seguía habiendo dogmas, que seguía habiendo cerrazón, que seguía habiendo rigidez, que yo no podía ser yo completamente allí, que no sé, no porque yo sentía en esa etapa, ya estaba en los 22 años, me quería marchar, quería experimentar, quería vivir mucho y me estaba llamando como, yo digo la oscuridad, pero no solo la oscuridad en un sentido negativo, ¿no? También como vivir experiencias que se salieran un poco más de lo convencional. Y la iglesia no me, al menos como yo la estaba entendiendo y como me lo estaban transmitiendo, y bueno, hoy en día pensaría igual, porque la iglesia tiene muchos dogmas, pues no era el contexto, ¿no? Para permitir que tú te tomes determinadas libertades, por ejemplo, con la sexualidad o, por ejemplo, no sé, con el estilo de vida y que te puedan admitir, ¿no? Porque, bueno, pues tiene un modo de concebir la vida y unas propuestas que hacer a las personas. Y si te ciñes a esas propuestas de estilo de vida, pues bien, pero si no, pues recibes juicio. Y eso es lo que yo empecé a sentir también. Así que bueno, me marché con gratitud en el corazón por todo lo que había vivido, porque sí que esa parte más devocional, de conexión con Dios, para mí a través de las ceremonias, ahora lo entiendo, qué parte me atraía de la religión y no era tanto, eh, o sea, no sé decir que no era, pero sí lo que me atraía era la parte ceremonial porque ahí yo podía en mi interior, a mi manera, sentir la comunión con Dios, la unidad y el ser parte de algo más grande y también en lo que concierne a la parte sagrada de información, ¿no? De lecturas, de historia que contiene sabiduría. Eso es lo que me atraía. Y eso, como he dicho, ahora se puede tener en el mundo espiritual sin tener que estar casado con ningún dogma en concreto, ninguna religión o filosofía que establezca leyes y dogmas. De hecho, lo que me encanta de todo el despertar que he ido haciendo desde entonces hasta hoy
es haber llegado a la gran verdad de que la relación con el espíritu, la relación con Dios, la relación con el universo, con el amor universal, el amor incondicional, porque para mí decir Dios y decir amor incondicional es lo mismo, la relación mística, ¿no? Con lo místico, con lo sagrado, con lo que nos trasciende, con la chispa divina de la vida, es una relación directa, uno a uno, la tienes tú con la divinidad, yo con la divinidad, donde no hay intermediarios, ni tiene por qué haberlos, ni es bueno que los haya. De hecho, las personas que de algún modo, porque sentimos en nuestro corazón esta alegría de vivir entregados al servicio del amor, entregados al servicio de la conexión divina, yo me siento así, yo sé que esa es mi misión, me ha costado muchísimo darme cuenta, pero ahora que me he dado cuenta, que lo sé, es tan grande el amor que siento que quiero acompañar a otras personas a que se conecten con ese amor, a que se conecten con esa chispa divina, a que se conecten con su propia divinidad. Pero nunca yo voy a ser un intermediario para que tú te conectes, porque no existen los intermediarios. Existimos las personas que podemos, basándonos en lo que hemos experimentado y en nuestro propio camino y en los dones que tenemos, pues de comunicación, de capacidad de canalización, de capacidad de conexión, ¿no? De muchas otras herramientas y habilidades que podemos tener, nos ponemos al servicio de que esa otra persona se atreva, venza sus barreras, sus propios obstáculos de su propia mente para establecer su propia conexión con la luz, con la divinidad, con la chispa divina, con su corazón, con el amor, ¿sí? O sea que hacemos de puente porque facilitamos el vencimiento de los obstáculos. Somos sanadores. Hoy en día un maestro espiritual, un mentor espiritual, como me gusta a mí, bueno, pues por ponerle algún nombre a lo que ofrezco y a lo que hago, pues encontré este nombre como lo que más se me parece. Pero somos sanadores. O sea, un mentor espiritual es un sanador del alma, ¿no? Si queremos como expresarlo más finamente o más poéticamente. Bueno, cuéntame en los comentarios, si te apetece, cuál ha sido tu experiencia con la vida espiritual y especialmente si vienes también del mundo pues, cristiano católico, cuál fue tu experiencia de acercamiento o no acercamiento o lo que quieras contarme. Me encantará leerte y si bueno, te quieres también hacer alguna pregunta, encantada de responder. Nos vamos a detener aquí. Te mando mucha luz, mucho amor. Te deseo una gran semana y seguimos, nos encontramos en el siguiente episodio.